Un cordial saludo. Bienvenidos a esta perspectiva semanal. En esta última semana del mes de marzo estamos terminando este primer trimestre de 2023, este volátil primer trimestre. Recordemos que venimos de un periodo en donde se ha dado una gran batalla de los bancos centrales contra la inflación y por eso han hecho uso de esa herramienta preferida, subir las tasas de interés. Bueno, en momentos en que se han subido las tasas de interés, algunos bancos han terminado afectados porque sus portafolios se han deteriorado de la campaña alcista tan agresiva que se dio durante los últimos 18 meses. En ese sentido, las crisis de estos tres bancos en Estados Unidos, también el de Credit Suisse en Europa, han contaminado un poco la volatilidad de los mercados, han puesto de presente quizás un sentimiento de los inversionistas que supone que eventualmente ya no vamos a ver más subidas de tasa de interés. Pues la verdad es que esta semana esperamos que tres bancos al menos continúen sus incrementos de tasa de interés dentro de ellos. En Colombia, con un incremento de 25 puntos básicos, llevando a la tasa de interés al 13%. También México hará lo suyo y el Banco de Sudáfrica. Lo que estamos diciendo es que eventualmente los bancos centrales no han todavía identificado una gran crisis del sector financiero que amerite no solamente dejar de subir la tasa de interés, sino tampoco bajar las tasas o inundar con programas de apoyo como se hubiera hecho en las últimas 2 décadas. Ahí tenemos a los tres bancos esperando esta semana incremento de tasa de interés. Al Banco de México subiendo 25 puntos básicos al 11.25, también el Banco de Sudáfrica pasando de ese 7.25 al 7.50. Como ven, pues Colombia con unas tasas de interés más altas del mundo, pero no es menor que tengamos la tasa de inflación en la última lectura el 13.28%. Por eso creemos que el Banco de la República debería llegar por lo menos hasta el 13%. Esta semana los mercados muy atentos a las lecturas de inflación. En los Estados Unidos tenemos un indicador preferido por la Reserva Federal, el Banco Central de ese país, que tiene que ver con el deflactor del gasto. Lo conocemos como el deflactor del PCE. De manera anualizada se está esperando una lectura del 5.1, está muy bien. Venimos de un 9% desde mediados del año del 2022, pero cuando vemos el deflactor en la lectura subyacente, es decir, cuando quitamos los precios de los energéticos, también de los alimentos, vemos que la inflación se mantendría estable en el 4.7. Eso nos dice entonces que la Reserva Federal tiene razón cuando asegura en sus discursos que debería mantener la campaña alcista de las tasas, pero sobre todo garantizar que la inflación debe bajar. Seguramente que lo va a hacer en los próximos meses, pero todavía necesitamos ver evidencia de que eso sea así. ¿Qué hemos visto tras la crisis de los bancos recientemente? Hemos visto que los agentes en los mercados, a través de la curva swap, están anticipando que las tasas de interés no solamente ya no suben, sino que además deberían bajar en la parte final de este año. También en el 2024, como ven ahí en la gráfica, ustedes están viendo las expectativas de la Reserva Federal. El mercado pensando que la tasa de interés debería llegar al 1%. Seguramente quienes están pensando en esta tesis están comprando muchos bonos porque seguramente se verían beneficiados con estas reducciones de tasa de interés a nivel global. Veremos si realmente eso puede pasar tan pronto como ven. Aquí está la evolución del índice del deflactor del gasto, del consumo personal. 4.7% de expectativa que se mantenga quieta. Como ustedes ven, pues es una inflación que se supera desde el 1% en promedio de los años de 2011 a 2019. Llegamos casi al 6% en este indicador, pero no ha bajado tanto. Por eso que la tasa de interés de la Reserva Federal, aseguran ellos, debería quedarse alta un buen tiempo, por lo menos hasta el tercer trimestre de este año. Y eso sí, la economía empieza a mostrar del lado de la demanda agregada un enfriamiento importante. Aquí estamos viendo que el IPP, el índice de precio del productor, sí está bajando, debería ser acompañado más adelante con reducciones de la inflación y eventualmente podría darle la razón a los indicadores del mercado. Como vemos, la economía de los Estados Unidos es una economía bien indexada en el contexto global de comercio y todavía está muy dinámica con exportaciones que siguen creciendo y generando transferencia de bienes a otros lugares del mundo. Por lo tanto, no estamos teniendo una evidencia de un gran enfriamiento que amenace con una crisis en el corto plazo. También estamos viendo la proyección de los grandes centros de pensamiento, en este caso el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Aquí se percibe que eventualmente ese comercio va a empezar a enfriarse. Todavía no, veremos entonces qué ocurre.
Cuando estamos viendo los precios de las viviendas en los Estados Unidos, pues es un indicador que nos habla de las señales de alerta sobre el enfriamiento de la economía. Han bajado, pero todavía están altos para el promedio de lo que hemos visto en las últimas 3 décadas. Nuestra actividad económica en Colombia nos sorprendió con un crecimiento superior al 5% en el primer mes del año. Eso fue jalado muy fuertemente por un incremento de base estadístico, dado que en el enero del año pasado se presentaba la crisis de Hidroituango y eso le generaba unas pérdidas al sector asegurador y por eso se generó un gran crecimiento del 64% en este primer mes del año, que como un todo imparte un crecimiento del 7% en el sector terciario o en el sector de servicios y de esa manera lo que vemos que todavía el sector, la economía colombiana está dinámica. De hecho, creemos que en la próxima lectura que nos va a dar a conocer el DANE en esta semana sobre el desempleo, podríamos ver tasas de desempleo a nivel nacional 12.4% y a nivel urbano del 13.1%. Es una buena lectura, sería una muy buena lectura, pero recuerden que Colombia partía la crisis del coronavirus de tasas de desempleo cercanas al 8%. Todavía mucho terreno por recorrer. Estamos anticipando nuestros modelos de expectativas de inflación. Para el mes de marzo consideramos que la inflación podría alcanzar un rango del 0.94% si tenemos en cuenta que la inflación del mismo mes del año pasado era 1.04%, entonces eventualmente podríamos estar viendo la inflación anualizada en el techo o en el retrovisor, como dice el ministro de Hacienda, y eventualmente eso supondría que este incremento de tasas de interés que va a hacer el Banco de la República podría ser el último, por lo menos en esta campaña de inflación este año. Vamos ahora a mirar un poco la evolución de las divisas. José nos cuenta un poco cómo ha sido el desempeño reciente y qué tenemos en el panorama para el horizonte de corto plazo. José. Gracias, Doc. Bueno, ya como usted lo mencionaba, en este panorama que estamos viendo de divisas, aquí pueden ustedes ver los balances que hemos tenido en nuestros rangos, sobre todo desde la semana anterior. Y aquí lo interesante es que a pesar de esa disyuntiva que vimos a lo largo pues, de la semana anterior con los diferentes bancos que usted mencionaba, Doc, aquí la perspectiva se da en si la Fed seguiría o no aumentando esas tasas de interés. Y pues acá lo que seguimos observando es que para que esto se dé, pues el dot plot de la Fed nos mencionaba que estos aumentos, pues máximo sería solo un aumento más ahorita en mayo, pero aquí lo relevante es que seguimos observando que los mensajes que también pues se daban no solo con el dot plot que les mencionábamos, sino con los mensajes del presidente de la Fed, Jerome Powell, pues muestran que probablemente el mercado continúe descontando pues, recortes por parte de la Fed a partir de julio. ¿Esto en qué termina? Pues, o cuál es la consecuencia de esto? Una debilidad a nivel global del dólar, en donde pues veíamos que pues tendría mucho más retroceso y que podría buscar esa zona de los 100 unidades, en donde pues en el momento se encuentra por encima de las 102 unidades. Aquí, ya para finalizar, cuando vemos el panorama del mercado cambiario en marzo 1, pues vemos que las valorizaciones que presentamos durante la semana anterior y esta, pues se deben a esas ayudas que también pues se dan tras toda la crisis del sector bancario. Y pues esto qué consecuencia termina, pues termina en la debilidad del dólar y la fortaleza ahora del peso acá. A pesar de todo esto, seguimos observando que a pesar de, digamos, el ruido de las reformas, tanto de la laboral como la pensional, aquí seguimos observando que seguimos más costosos o seguimos más devaluados que en otros países como por ejemplo Brasil o Chile, que tenían, digamos, perspectivas de revalorización tras, por ejemplo, en Chile, tropiezos por parte del gobierno de Boric para pasar diferentes reformas en el Congreso. Digamos que esto era lo que teníamos para el día de hoy. Agradecemos su sintonía y pues estaríamos en contacto. Muchas gracias.